Ok, muy bien. La clase pasada entonces habíamos nosotros introducido el concepto de compacidad. Ahora sí. Ok, habíamos introducido el concepto de compacidad y el concepto de compacidad es muy importante porque cuando lo tienes consigues demostrar varias cosas con ella, te ayuda bastante y por otro lado tienes que aprender cómo tú la llegas a reconocer, ¿no? Eso va a depender del espacio en el que ustedes tienen. Y en el caso que compete este curso, cuando estás en el espacio euclidiano, le ponen ustedes M, creo. M, ¿no? Bueno, en el caso del espacio euclidiano, ya aprendieron que todos sus conjuntos que son cerrados y acotados, son siempre compactos, ¿no? Y de hecho son todos. Bien, y lo que toca ahora de acuerdo a su programación es que una de las consecuencias importantes de poder tener compacidad es que tú puedes la continuidad de las funciones reforzarla y conseguir una propiedad que se conoce como propiedad de continuidad uniforme. ¿Okay? Entonces voy a recordarles aquí qué significa que una función sea uniformemente continua. Muy bien, la definición va a ser esta. Tenemos una función definida sobre algún dominio. Voy a ponerle D de dominio. ¿Okay? Tomando valores en un espacio euclidiano, RP. Aquí ese dominio es alguna región en el plano, en el espacio, en algún espacio euclidiano. ¿No? La recta misma también podría ser. Bueno, entonces una función de ese tipo, como está acostumbrado a saber, decimos que ella es uniformemente continua. Cuando aquí voy a hacer un dibujo. Ilumino la función. Y la función está yendo a un espacio euclidiano, que puede ser como por ejemplo R. Pongamos así como ejemplo en la figura R2, ¿no? RP. Muy bien. Continuidad en una sola posición quiere decir que, ¿no? Si fijamos aquí un punto A del dominio y vemos cuál es la imagen, f de A, que la función sea continua ahí en ese punto A quiere decir que somos capaces de encontrar para cualquier margen de error que tú te fijes, vamos a llamarlo epsilon, podemos encontrar un delta, de manera que los puntos que estén delta cerca del punto A tendrán imagen que también estará epsilon cerca del FA. ¿Cierto? Eso es continuidad. Muy bien. Entonces, en la continuidad uniforme, lo que vamos a pedir es que fijado ese margen de error que quiero, fijado un margen de error, ¿sí? Sin importar quién sea el punto A, yo puedo encontrar un nivel de proximidad en el dominio de modo que cualquiera que sea el par de puntos en el dominio, si es que ellos están delta cerca, entonces, y aquí está la propiedad, ¿no? De ser uniformemente continuo. Si los puntos en el dominio están delta cerca, sus imágenes estarán epsilon cerca. Entonces, sin mirar la posición, en este caso, sin mirar alguna posición específica,
En el caso de que la función sea uniformemente continua, fijado un margen de error epsilon, ¿okay? No importa dónde tú tomes los puntos dentro del dominio, si es que la distancia entre ellos no supera delta, las imágenes tampoco tendrán distancia que supere epsilon. ¿Sí? Ok, entonces, sin fijar algún punto del dominio, he encontrado de manera uniforme, justamente por eso decimos que continúa uniformemente, de manera uniforme un solo delta que permite asegurar que puntos que estén delta próximos, donde sea que ustedes lo tomen dentro del dominio, tendrán imágenes que tampoco sé dónde exactamente estarán, pero lo que sé es que entre ellos estarán epsilon cerca. Entonces, la primera cosa que quisiera que noten aquí en ese concepto es que a diferencia de la continuidad, que es un concepto local, es un concepto que se observa por cada fijado cada punto del dominio, que se observa en torno del punto del dominio, este es más bien una propiedad global, ¿no? La continuidad uniforme es una propiedad global. Es decir, hace falta que yo conozca la función completa en todo el dominio, para saber cuál es el dominio y mirar la función completamente en todo el dominio para poder concluir que la función cumple con esa propiedad. ¿Sí? Es muy diferente que la propiedad local de continuidad. ¿Ya? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, una primera, voy a ponerlo como observación porque no es tan complicado. Creo que se pueden convencer ustedes de eso. O ustedes me dirán. Si mi función es uniformemente continua, entonces en particular debe ser continua, ¿no? Y con continua siempre se sobreentiende que es fijado un punto del dominio, cualquiera que sea este, digamos que la función es continua en ese punto, ¿no? En cada punto del dominio. ¿Qué tal eso? ¿Es suficientemente evidente? Que sea continua en este punto A quiere decir que si miramos la imagen, fijado un cierto error, margen de error epsilon, somos capaces de encontrar un delta apropiado, ¿no? Si la función es uniformemente continua, para ese epsilon podemos encontrar un delta que no solamente en torno del punto A, sino que en verdad para cualquier par de puntos en todo el dominio, veremos que sus imágenes están epsilon próximos. En particular, ese delta que viene de la continuidad uniforme también estaría permitiendo mostrar que la f es continua en este caso, ¿no? ¿Les parece? Entonces, creo que no es tan complicado ver que realmente la continuidad uniforme es una propiedad estrictamente más fuerte que la continuidad, en el sentido de que la implica inmediatamente. ¿Sí? Muy bien. Otra observación es que entonces las que son continuas, perdón, uniformemente continuas, son continuas también. Pero existen algunas continuas que no son necesariamente uniformemente continuas. El ejemplo que les puse, la que se pasaba era la función tangente, ¿no? Si la restringimos al intervalo de menos pi menos a pi medios, lo que pasaba con la función tangente
es que si fijamos un epsilon como por ejemplo, qué sé yo, 0.1 y pensamos que conseguimos un delta apropiado para ese epsilon, vamos a ver que ese delta va a fallar si miramos muy cerca a pi medios. Siempre encontraremos por aquí un par de puntos muy próximos de pi medios, en donde la tangente de uno sea un valor de repente grande, 500, y la tangente del que está un poco más allá, suficientemente cerca también, porque estamos tomando puntos muy próximos de pi medios y por tanto ellos serían muy próximos entre sí. Veremos cómo su tangente de repente ahora es 5000. En primer lugar, se imaginan entonces que es posible, ¿no? ¿Sí? Se imaginan que un delta va a fallar. Que cada delta va a fallar, perdón. Bien, déjenme dar una prueba estricta de que esto no va a ser uniformemente continua. Lo podrían hacer a partir de la propia definición. Lo podrían directamente verificar que cualquier delta que ustedes puedan, cualquier delta arbitrario que puedan fijar para ver si funciona para este epsilon, van a ver que va a fallar porque seremos capaces de encontrar un par de puntos aquí muy cerca de pi medios cuyas imágenes van a estar difiriendo, bueno, distanciadas por algo más grande que epsilon. Ok, entonces directamente lo podrían hacer, si no también podríamos conseguirlo como consecuencia de la siguiente observación. Voy a borrar aquí, ¿sí? Ok, repito, podríamos usar la definición misma para demostrar que esa función en efecto no es, a pesar de continua, no es uniformemente continua. Pero hay una cosa que en matemáticas es bastante simpática también, y es bueno que en este curso ustedes puedan ver un ejemplo de eso, y es, si yo consigo una propiedad que todas uniformemente continuas tienen, y para la cual va a ser mucho más evidente que ella no cumpla, en particular entonces podré decir que ella no puede ser entonces uniformemente continua. Y esta propiedad también yo creo que es una propiedad interesante, que les conté la vez pasada, lo voy a volver aquí a repetir, y es que las uniformemente continuas tienen la propiedad de que si tomas una sucesión de Cauchy en el dominio, las imágenes también van a formar una sucesión de Cauchy. Ok, eso es interesante. Interesante porque, bueno, una vez que lo probemos, entonces aquí en este ejemplo ya es mucho más fácil poder decir de que esta tangente no puede ser uniformemente continua. Porque podríamos ahora considerar una sucesión aquí de puntos que están convergiendo para pi medios. Por tanto, al converger se forma una sucesión que es de Cauchy, y sin embargo sus imágenes no están convergiendo a nada y por tanto no son de Cauchy. ¿Qué tal? Ok, si probamos esa propiedad, si probamos que esa propiedad es válida para todas las funciones que son uniformemente continuas, va a ser más claro de que esta tangente no es uniformemente continua. ¿Okay? Es un recurso que muchas veces se aplica. Bueno, aquí en este ejemplo podríamos probar directamente, repito, podríamos probar directamente por definición que la tangente no es uniformemente continua. Lo podríamos hacer. En matemáticas a veces aparecen ejemplos en los que no, en los que o es demasiado difícil o imposible, por definición, probar que algo es o no es. Y ahí usas el recurso matemático de, bueno, ¿y qué tal si conseguimos alguna propiedad que de repente no las caracteriza, pero que de repente al menos es una propiedad que solamente la cumplen ellas, y con eso podríamos probar, podríamos dar respuestas negativas, ¿no? Quien no la cumpla no será entonces eso, ese concepto, ¿sí? A veces es un recurso que a veces en matemáticas funciona y funciona muy bien. Bien. Entonces voy a escribir aquí mi afirmación, perdón. Proposición. Si F es uniformemente continua, y tomamos una sucesión de puntos en el dominio que sea de Cauchy. Cauchy. ¿Sí? Entonces, la sucesión de las imágenes también tiene que ser de Cauchy.
Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en el contexto de que F es uniformemente continuo, y estamos fijando una sucesión que sea de Cauchy, ¿no? Debe ser una sucesión en el dominio para que tenga sentido aplicar la función F. Bueno, es de Cauchy. ¿Sí? Y ahora queremos probar que ella es de Cauchy. Para probar que es de Cauchy, tenemos que demostrar que, fijado cualquier margen de error, a partir de un cierto momento, la distancia entre ellos es menor que ese margen. ¿Sí? Entonces, bueno, fijemos un epsilon. Y lo que sabemos por el hecho de que la F sea uniformemente continua, es que para ese epsilon encontramos un delta en el dominio de manera global a lo largo de todo el dominio. Bueno, aquí sabemos. Porque la función es uniformemente continua, que somos capaces de fijar un delta. De manera que para cualquier par de puntos, voy a poner aquí para cualquier par de puntos en el dominio, si la distancia entre ellos es menor que delta, la distancia entre las imágenes es menor que ese epsilon. ¿Bien? Muy bien, entonces, ¿qué nos toca ahora hacer? Exactamente. Entonces, además de eso, sabemos que al ser una sucesión de Cauchy, los puntos que están aquí en D, conforme veamos bien lejos en el índice n, ellos van a quedar cada vez más próximos. Y al ser puntos que están en D muy próximos entre sí, gracias a que F respeta un poco esa proximidad, cuando manda los puntos a la imagen, veremos que las imágenes de ellos, que son justamente la sucesión que quiero analizar, también estarán próximos entre sí, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Entonces toca ahora decir, ya que la sucesión de puntos xn es de Cauchy, quiero que ellos estén delta próximos para aplicar esta flecha. Entonces, para ese delta existirá un instante, vamos a llamarlo n estrellita. A partir del cual veremos que los términos que aparecen en la sucesión xn ya están bien próximos entre sí, ¿no? Tal que a partir de ese momento la distancia entre los puntos que aparecen en la sucesión de xn es menor que delta. ¿Verdad? Ya. Muy bien, y si la distancia entre ellos, aquí lo aclaro, que sabemos son puntos que están en el dominio, es menor que delta, ahora podemos usar, ¿no?, esta flecha para concluir que al estar a una distancia menor que delta, sus imágenes estarán a una distancia menor que epsilon, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a poner flecha estrellita, ¿ya? Entonces, por la flecha
Pues la flecha que me permitió, bueno, la flecha que me regaló la propiedad de continuidad uniforme, las imágenes estarán epsilon cerca. Al aplicar F respeta esa proximidad, ¿no? Listo. Y ahora sí, si es que no hay verde, ¿no? Bueno, si es que leemos aquí desde... ¿Cómo estaban? Si es que leemos aquí desde el principio, las partes que nos importan. Ah, no hay verde. Wow, estaría azul. Lo que hemos demostrado es que, fijado un épsilon, hemos encontrado un instante a partir del cual los términos que aparecen en la sesión de imágenes es menor que epsilon. ¿Okay? Entonces, si solamente vemos lo que nos interesa para la última afirmación, hemos demostrado exactamente la definición de que la sesión de imágenes cumple con la definición de ser sucesión de Cauchy. Por lo tanto, las imágenes cumplen con la condición de ser de Cauchy. ¿Bien? Muy bien, ya está. Eso permite entonces mostrar rápidamente que la tangente no es un ejemplo de una función de Cauchy, una función uniformemente continua, perdón. Luego, una pregunta solo para que también piensen un poco en la noción. Una idea que uno podría tener es que tal vez, tal vez para que, o sea, tal vez aquí el hecho de que ella no llega a ser una función uniformemente continua es que, a pesar de ser continua, veo como la función está tendiendo al infinito por un lado o al otro, y por ahí debe estar fallando, ¿no? El hecho de que sea uniformemente continua. Entonces, una pregunta que se podrían hacer es, si mi función fuese continua, ¿no? Si mi función continua fuese además acotada, entonces, podría ser que con eso ya consigamos concluir que sumada a la continuidad conseguir esa propiedad. ¿Sí? ¿No? Este ejemplo puede plantearles esa duda, ¿no? De repente, la única razón por la cual esta función continua no es uniformemente continua es porque al no ser acotada, podemos conseguir sucesiones, entonces, o pares de puntos para los cuales las imágenes están bastante separadas. Y si fuese continua y acotada, ya con eso podríamos de repente asegurar que la función sea uniformemente continua. Claro que esto ya no va a ser un contraejemplo, en este caso quisiera decir que es falso, ¿no? ¿Qué dicen? Están todavía borrando acá. ¿1 sobre X? Ah, funciona. Funciona. Perdón, estoy borrando, ¿está bien? Sí. ¿Cuál es su nombre, perdón? ¿Su nombre es? Salvador. Muy bien, entonces el ejemplo de Salvador es este. Bueno, entonces esto es falso. Y el, contraejemplo, ¿no?
Bueno, no importa que el intervalo no sea acotado. Bueno, el ejemplo salvador es este. Si usamos seno de 1 sobre x, abierto en cero porque no está bien definido, pero aquí podríamos cerrarlo solamente para que no mostrar que no tiene nada que ver con que el dominio sea ilimitado o acotado. Entonces aquí podríamos comenzar en 1, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la función? La función va a comenzar a hacer exactamente, ¿no? Sube a 1, baja a menos 1, sube a 1, baja a menos 1 y comienza a hacer esto. Para siempre, ¿no? Muy bien, es un ejemplo de una función que continua es, ¿no es cierto? Lo aprendimos en cálculo diferencial. Ella es continua. ¿Y por qué no sería uniformemente continua? Parece que no, ¿no? Porque podemos aquí tomar puntos bien próximos entre sí, ¿no es cierto? Tan próximos cuanto querramos, y a pesar de eso, sus imágenes podrían estar distanciadas, si queremos, en 2, ¿no? Podría ser que la imagen de uno sea 1 y la imagen de otro sea menos 1. ¿Sí? También podrías tú formar aquí una sucesión de puntos, que son, los puntos en la función alcanza el 1, los puntos de la función alcanza el menos 1, el punto alcanza el 1, menos 1, y así vamos. Sería una sucesión que está convergiendo al 0, y a pesar de eso, sus imágenes, exactamente, no van a ser una noción de Cauchy, porque siempre veremos imágenes distanciadas en 2 unidades. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Sin embargo, de la continuidad, bueno, entonces, de la continuidad, lo que quiero contarles ahora es que podemos agregar una condición más para añadirla a la continuidad y con eso conseguir la continuidad uniforme, que parece más exigente que la continuidad, ¿no es cierto? Pues bien, no va a ser esta falla. Pedir que la función sea acotada no es una condición suficiente para asegurar a partir de continuidad la continuidad uniforme. Sin embargo, una condición tan simple de poder ser verificada como una condición sobre el dominio va a permitirnos asegurar de que la función continua es además uniformemente continua. Y es el teorema, uno de los teoremas principales de hoy. Muy bien. Si nuestra función es continua, entonces basta que el dominio estaría que el dominio sea un compacto para que tenemos que la función matemática continua es de hecho uniforme. Es una de las aplicaciones que se quiere implementar el curso, ustedes aprendan para la capacidad. Bien. Y sí, claro, ahora pueden tener más sentido los ejemplos que teníamos, ¿no? El primer ejemplo con la tangente, aprovechamos que había un hueco en pi medios en el dominio no era cerrado. Y ese otro ejemplo muestra que no tenía nada que ver con el hecho de que la función esté teniendo al infinito, no sé. En verdad, era el propio hueco que estaba consiguiendo darnos ese margen de acción para provocar que a pesar de que la función sea continua, no sea uniforme. ¿No? Porque cerca de este hueco hay unas cosas raras, pero a pesar de que la función sea. Entonces, ¿qué es lo que puede separar la continuidad de ser uniformemente continua? Es que el dominio, por ejemplo, tenga esa peculiaridad. ¿Okay? Sin embargo, si no permites esos puntos, esos puntos en el dominio que nos dan aquí, entonces sí,
La continuidad se puede transformar en esa propiedad más fuerte que esta continuidad. Muy bien, vamos a probar, es verdad. Entonces, si queremos probar que las funciones son continuas, fijamos primero un margen de error. Y tenemos que encontrar el delta, ¿no? El delta que consiga hacer que cualquier parte del punto sea en contacto, distancia menor que delta, y la imagen no es que. Muy bien. Lo que vamos a hacer es suponer que no. O sea, supongamos que todos los deltas fallan. Todos los deltas fallan. Llegar a la contradicción. ¿Ok? Que delta igual a 1 falla. Simplemente, ¿qué quiere decir? En el dominio debe existir algún par de puntos que, a pesar de que están a distancia menor que 1, sus imágenes están a distancia mayor que este. ¿Sí? Este hecho vamos a ponerlo solamente en un segundo que abajo para que nos haga recordar que es una opción que se ha fijado en el inicio, nos ha dado un caso. ¿Sí? Muy bien, entonces si ese delta 1 falla, quiere decir que sí, que podemos encontrar un par de puntos como se llama X y Y dentro del compacto, para los cuales la imagen, sí, las imágenes están a distancia mayor o igual que ese último fijado. Muy bien, ahora, ya en este curso, en el segundo curso de análisis, deben haber visto ya este donde no. Ya, pues, lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, si uno falló, podríamos entrar ahora con uno menor, un medio, por ejemplo, que ya falle todavía, quiere decir que somos capaces de encontrar otro par de puntos. Y para distinguirnos de los primeros dos, podríamos colocar subíndices. Para ellos ahora, la distancia, entonces más grande que ese nuestro no. Tenemos que ver el espacio. Calculando así, aceptar de que no existe tal delta obligaría a que también aceptemos que existe una sucesión de pares del punto vital. ¿Ya? Por cada n, un par de puntos en cada. De modo que el delta respectivo, que sería 1 sobre n, perdón, que sería 1 sobre n. ¿Sí? De modo que para ese delta respectivo que es 1 sobre n, veríamos que los puntos que corresponden, a pesar de estar delta cerca,
tus imágenes no consiguen estar hechos cerca. Muy bien, listo. ¿Qué hacemos ahora? Bien, todo eso fue inmediato, ¿no? Hasta aquí casi no hemos todavía usado nada complicado. Es simplemente negar que la función sea literalmente contiene. Negarlo es exactamente decir lo que se cree. Vamos con grupos muy parecidos. Este contacto, la definición, cuando valores en el derecho. Lo que hemos generado es eh, un par de situaciones, de manera que la distancia entre ellos es cada vez menor, ¿no? La distancia entre ellos es cada vez menor. A pesar de eso, la distancia entre sus imágenes está todavía separada por esa imagen. No se juntan. ¿Qué podemos hacer ahora? Un problema es que los puntos que están apareciendo aquí son puntos que, es verdad, están cada vez más próximos entre sí, y sin embargo, puede ser que un par esté por aquí y el par siguiente esté por acá abajo. ¿Sí? Entonces, tenemos un control sobre la posición que ellos tienen dentro de K. Lo que sabemos es que la posición relativa entre ellos es estar juntándose. No puede ser que ellos estén juntándose, pero apareciendo en diferentes lugares de K, ¿no? Tenemos ningún control sobre eso. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos? Eh, Tenemos que la función no es cualquiera, ¿no? La función en principio ya es continua. ¿Sí? Estamos comenzando con que la función ya es continua. Entonces tenemos que de alguna manera poder usar la continuidad para demostrar a partir de ahí que la función es completamente continua. O sea, tenemos que usar ahora la continuidad para mostrar que de hecho la situación no podría estar ocurriendo. Claro. Muy bien. Y para que la continuidad pueda entrar en juego, la continuidad significa, la continuidad recuerden que es una función local. La continuidad significa que fijado un punto del dominio, la función tiene que ser constante. O sea que si estamos cerca de ese punto, las imágenes van a estar cerca a la imagen de ese. ¿Cómo poder usar la continuidad entonces la función de cada punto de su dominio para concluir de que una situación como esa no podría estar ocurriendo? Vas a hacer ver realmente lo lejano que está la continuidad uniforme, que es una observación global con respecto a la continuidad simple, que se ve solamente en cada punto del dominio, ¿no? Tratar de conectarlos es complicado. ¿Entre quiénes? ¿Y quién sería el punto negro? El punto negro. El punto negro debe ser un punto interno. Podrían convocarse compactos acotados. Solución que acotada, se puede sacar una suposición que converge. Y converja a un punto como K es cerrado, el punto pertenece a ese punto de cero, digamos, converge, está dentro de significado. ¿Quiénes serían los que estarían convergiendo a
sea, X, N, Y, N estaban en contacto, pues con su, estaban contados. Entonces, X, ahí existe un X en K y un Y en K, un ver el lado de cero y otro de cero. Ese X cero, por K también ser cerrado. Creo que eso sí, pero o sea, también debe estar en el conjunto. Entonces, tengo que el límite de X en K, cuando acá tiene un infinito va a ser X0 y el límite de Y es claro. Cuando acá tiene un infinito terminal de 0. Y ese X y 0 y es 0 está en el. Ok, ok, bueno. Entonces, bueno, claro, hacer compacto. La propiedad de compacidad es exactamente la propiedad que me permite. Es decir, que si tengo una sucesión cualquiera dentro de ese compacto, existe una subsucesión de ella que está convergiendo en algún lugar. Entonces, vamos a escribirlo por acá. ¿Cómo? Traes compacto. Capaz de encontrar una sucesión en la serie. Esta es una sucesión de X en E. Existe una sucesión de X, de manera que ella está convergiendo para un punto de preocupante. Es el de preocupante. Muy bien. Entonces, estos puntos XN que están apareciendo en algún lugar, a partir de ellos puedo borrar varios y quedarnos con una subsección que está aproximándose de algún punto dentro del compacto. Esa es exactamente la definición de capacidad. ¿Qué más? Eso puedo decir. Ahora bien, cuando borré los índices que corresponden a... Cuando borré los índices que no están aquí, me quedo solamente con la subsección. ¿Sí? Entonces, podría ahora mirar los Ys que corresponden al mismo índice de las X, ¿cierto? Y ver qué pasa con el fondo. ¿Hay alguna razón para pensar de que ellas también están convergiendo al cero? Que la distancia entre ellos va a cero. La esencia de ello va a ser. Y ahí podríamos, sus nombres, y como es Sebastián, ya teniendo un punto negro al cual alguna sucesión se está aproximando por desigualdad triangular, debería la otra también aproximar lo mismo, ¿no? Porque la desigualdad triangular dice justamente eso, ¿no? Si Pepe está cerca de Juan y Juan cerca de María, Pepe y María deben estar cerca. Eso es exactamente la desigualdad triangular. Eso es exactamente la desigualdad triangular. Y es la parte fundamental de la noción de distancia. Eso me escribirlo por acá. Pero la distancia que hay entre X y Y para los índices que corresponden a los que quedaron en la subsección, ¿sí? Será más corta que 1 sobre NL. Estos índices NL incluso van a infinito más rápido que los Ns. Ah, no tanto,
por la desigualdad triangular. También las Y deberían estar convergiendo a ese mismo punto C. Muy bien, aquí no estoy escribiendo los detalles de la prueba, pero es algo que les parece claro. ¿Lo podrían? ¿Sí? ¿Bien? Perfecto. ¿Y ahora qué más? Siempre pertenece al compacto y es continuo, pues, y hay contradicción porque el epsilon es mayor. Por supuesto, por supuesto. Una vez que ya conseguí construir, generar, hacer que aparezca un punto, ahora ya podemos aprovechar la configuración de F, que es una propiedad apenas local, aunque que se revisa por cada punto, porque ya tengo un puntito sobre el cual puedo yo apuntar, ¿no? Para exigir la continuidad aquí. ¿Sí? Aquí no había, solo tenía puntos que estaban aquí vagando. Entonces, la compacidad es la que me permitió, a partir de esos puntos que están aquí vagando, ver que en realidad todo se va concentrando en un hilo. Y ahora sí aprovecho la cantidad en esa educación. Esas referencias que voy a sumar. Bueno, es continuo. Entonces, las imágenes. Yo creo que es lo que dijiste, ¿eh? Pero de esta manera, las imágenes de los puntos de asociación que se él tienen que estar convergiendo por continuidad a la imagen de la función en Z. ¿Sí? Esto es continuidad de Z. A la vez, las imágenes de los puntos es la siguiente, que se está convirtiendo al mismo punto F de Z. ¿Sí? Eso implicaría, al tener dos sucesiones que están convergiendo en el mismo lugar, eso implicaría que la distancia entre sí debería estar convergiendo a cero, por decirlo de otra vez, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, pero habíamos dicho que en general para la sucesión completa, antes de siquiera borrar algunas, las imágenes entre ellas era siempre mayor que ese margen. Pero a la vez se suponía las imágenes entre ellas era siempre mayor o igual que ese. Ese es un cero que fue fijado de inicio, que nunca se movió, pues, uno cualquiera. ¿Sí? Bueno, y eso ya es una contradicción. Muy bien. La segunda aplicación era de capacidad. Después van a acabar usando los tenemos en curso es. A ver.
el teorema tiene por contexto una función esta determinada un cierto número de ese es un compacto. Bien. Esse domínio é visto por conta, no espaço criado, tá? É substituto de ponto, depois eu criado, de repente, vamos procurar aquele grupo de impacto. E estes valores também, com interface livre. Isso também é recurso, tipo. Y vamos a suponer que esta función es, por ejemplo, sí. Bueno, si de TRM, K está dentro de RM, esto es apenas un subconjunto, y gano RM más 1. Entonces, no es raro que escriba eso, está todo bien. Bien. Tocando ya gráfica, voy a recoger aquí un poder, así como si fuese un subconjunto de tal. De compacto lo voy a dibujar así, como un intervalo compacto en la red. La gráfica y poder conversar sobre la intuición de este resultado. Muy bien, entonces, cuando uno escribe así como por otro cartesiano, es bueno pensar entonces que esta función está como que definida en pares. En pares donde estás tomando un punto de aquí, de aquí. El punto aquí hay compacto. Voy a llamarte a ese punto de compacto. Ponemos aquí el programa. Entonces, por cada par, la función lo que hace es entregarte algún punto de otro espacio integral. Digamos que es más integral prácticamente de la gráfica, pongamos que es alrededor. Y ¿por qué parecería? ¿Por qué parecería? El punto que obtienes cuando aplicas F al barrio. Entonces, corriendo ese. Muy bien, entonces tengo una función definida ese punto cartesiano. Este sujeto de aquí es un subconjunto de los que dan la breve. El de acá está escribiendo que es un compacto y el paso que da la breve. Y tomando valores según el paso final. Como la función se aplica a este par de variables, ¿no? Una variable aquí, de un punto del plano, por ejemplo, conseguir el par de ese compacto y que quiero imaginar que es un intervalo compacto. Sí, podría ser. Listo. Si pedimos que la función sea continua, eso quiere decir que de aquí nosotros movemos un poquito, también esta imagen debe moverse. Eso es continua. Listo. Y entonces, en particular, ustedes me dicen si quieren unos antes, imagino que sí. Si yo fijara el punto T y solamente moviera el X, la función sigue siendo con una variable. ¿No? Si fijamos el X y movemos el T, la función sigue siendo continua en la otra variable. ¿Sí? Porque es una función que es continua en cada variable. Bueno, perdón, la función sí es continua como una función de todas las variables, en particular ella es continua cuando fijas segundos y mueves otras. Entonces, eso significa que si yo fijo este T, al ser continua en la variable X,
Al ser continua la variable X, debe ser continua en este punto A. Ser continua en este punto A quiere decir que si fijamos aquí un margen de error, epsilon, somos capaces aquí de encontrar también un margen de error, delta, que las imágenes deberían estar aquí. La pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. Estoy fijando un cierto margen de error epsilon. Con esto encuentro aquí un delta. Ese delta lo estaremos encontrando porque esta es continua cuando fijamos este parámetro t. Pero si en vez de pensar en ese parámetro t ahora, fijamos un t' por acá, vemos la nueva función, fijando el t' como función en x, como función en esta variable, prácticamente hemos cambiado de función, ¿no? Antes había una función aquí en x, cuando fijaba esta t, y ahora que fijaste otra t, la función ahora, por tanto, el delta que funcionaba antes, cuando yo fijaba este t, no necesariamente ahora te va a funcionar cuando fija este t. ¿Cierto? Sí o no, podría por qué funcionar. Bueno, pero si quisiera un delta que funcione para los dos casos, sé que para cada uno de ellos hay un delta, y por tanto bastaría con tomar el delta más pequeño entre ellos dos para que tenga así un delta que funcione para ambos. ¿Cierto? Muy bien. ¿Y qué tal si tenemos 3, 4, 5 puntos, 500 puntos? Bueno, si tuviese aquí 500 puntos T distintos, voy a tomar el mínimo delta para cada uno de ellos para tener un delta que corresponde a esos 500 T. Lo que es difícil de creer es que yo consiga un mismo delta de manera uniforme para todos los test dentro de este conjunto de valores que puede tomar el T. Sin embargo, lo que quiero contarles aquí es que cuando ese conjunto de valores del T lo tomamos dentro de un compacto, entonces es la capacidad que nos permite conseguir un delta uniforme para todos ellos. Es decir, que fijado aquí margen, ahora sí volvemos a hacer el conjunto. Dice el compacto. No tiene nada. La imagen estará por acá, por cada T, ¿sí? Ahora, si miramos las imágenes por todos los T's al mismo tiempo, veríamos aquí un montón ¿no?, de valores posibles. Fijado en la, moviendo el T. Fijado en la, moviendo el T. Veríamos aquí un montón de imágenes por esto. ¿Sí? Listo, entonces, lo que yo quiero es que no solamente para este T que está aquí, sino para todos los T's dentro de ese compacto, que serían todas estas imágenes, cuando yo fije un margen de error epsilon, no solamente para ella, sino para todos los demás casos, ¿entiendes? Quiero un mismo delta en torno a ese punto A, de manera que si aplicamos la función a un punto para aquí, delta cerca del punto A, y ahora comparamos las imágenes por la función de este punto con cualquier valor de T, ¿sí? Digamos que esa imagen va a quedar aquí dentro de esa máquina. Y entonces, escribo aquí la afirmación. Continua. El hecho de que la función ya sea continua en el par y que el conjunto del cual yo saco los parámetros estén dentro de un compacto es suficiente para afirmar que en el contexto para todo margen de error epsilon que yo fije. Perdón, tengo que fijar el ángulo.
este continuo, ¿verdad? Está compacto y un punto de, en ese contexto, para cualquier margen de error epsilon que yo fije, va a existir un solo delta. De modo que si X es un punto dentro del dominio y la distancia de A es menor que delta, entonces eso es suficiente para que similar es el T. O sea, de manera uniforme sobre los valores de T, cualquiera que sean. Veremos como las imágenes, porque aquí hay un montón de imágenes, ¿no? Al variar el T, veremos un montón de imágenes. Pues todas las imágenes, respecto a las imágenes que se generan con el A, van a estar todas ellas próximas. Bueno, próximas imágenes que me dejan. Correcto. Otra vez, la misma prueba que funcionó antes aquí, de negar lo que quiero probar, luego hacer capacidad, va a funcionar. Eso es lo que vamos a hacer. Yo digo, o sea, supongamos que hay un epsilon, vamos a llamar epsilon cero, y todos los deltas posibles fallan, ¿no? Todos los deltas fallan. ¿Qué significa que con delta falle? Significa que soy capaz de encontrar, porque si delta falle, quiere decir que soy capaz de encontrar un punto cercana, delta cercana, de manera que en su imagen esté fuera de rango de relación. ¿Sí? Entonces, que un delta del tipo 1 sobre falle, quiere decir que va a existir algún punto que es un valor de centro, entonces, tiene que dominio, y domina la primera variable, y a pesar de estar 1 sobre n cerca del lugar, su imagen, sí, aquí la imagen de él acompañado de qué aquí. ¿Cómo ustedes negarían esta? ¿Cómo ustedes podrían decir aquí? Porque significa que el delta igual sobre el fallo, significa entonces que habrá un sujeto en el dominio muy cercano, de manera que esto no pasa. ¿Qué significa que esto no pasa? Cuando veamos la imagen, es el punto de X, acompañado de qué t, de todos, de alguno, del punto de todos.
Cuando delta funcione, quiere decir que para todos los X que estén delta cerca del A, las imágenes que veremos aquí están todas cerca a donde tienen que estar sin importar quién es el T. Sin importar quién es el T. Entonces, para que esto no esté funcionando, quiere decir que va a haber más. Entonces, tendrá que su imagen, cuando la imagen que entra acompañado de algún T, no está haciendo lo que debería hacer. ¿Cierto? O sea, que esto falle quiere decir que hay algún valor de T para el cual nos escaparemos de imagen de Ruth que deberíamos seguir. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que falla esto, que esto no funciona, que se está cumpliendo, es porque existe un XN dentro del dominio y en algún punto T lo compacto. Ese T va a aparecer para ese delta, por eso que también hay que, para él hay que ponerle un subíndice, ¿no? Y PL. No voy aquí. Ahora sí. Esta es de X está cerca de la. Las imágenes. O ese X. Y ese T particular. La imagen que el punto A y ese T particular están todavía lejos, ¿no? Lejos de acuerdo a un cero que tenemos. Bueno, decir que falla quiere decir negar que funcione. Negar que funcione quiere decir que quiere decir esto. No sé si para todos sería claro. Hay varios ahí para todo, existe, entonces llegar ahí puede ser un poquito más complejo, pero usted me dirá, está bien. Estoy de acuerdo. O sea, básicamente quiero que las imágenes, quisiera que un delta funcione, quiere decir que las imágenes de el producto de esta bolita con todo ese intervalo caiga aquí de manera uniforme dentro de ese imagen. Entonces, que no suceda eso quiere decir que habrá un puntito acá y un puntito acá. De manera que cuando veas la imagen, se escapa. Por eso es que hay dos, existen, ¿no? Existe el punto de los niños y existe un punto rojo en el compacto, de manera que las imágenes no están cerca como quisieran. Entonces, muy bien. Muy bien. Y ahora es casi ya en automático. Se supone que entre la clase anterior y esta clase, ustedes ya aprenden esto como un carpintero, aprenden a usar más, ¿no? Entonces, el siguiente paso. Ciertas asociaciones de la. Excelente, ¿no? Eso es lo que se espera con estas clases. Ahora es automático que la capacidad de K nos permite pasar de la sucesión de N, que en principio podría ser un montón de puntos aquí saltando, a una decisión que sí está convertida. Es tan automático que en los libros, de la clase es pasar, que normalmente uno escribe ya matemáticas de la más profesional, digamos, ya este paso lo que quiere y uno dice, sin perder la generalidad, podemos suponer que ustedes están convergiendo de punto. Pero bueno, como ellos son profesionales, vamos a escribirlo por hablar una vez más de la manera que queríamos hacer, ¿no? Ya que el barco verifica el compacto va a existir una sucesión, sin embargo, de donde quiere y está convergiendo
para este, está bien, pues, muy bien. Entonces aquí nos quedamos con la sucesión, ¿sí? Y vamos a acompañarnos de los X únicas inconstantes. Así tenemos. Bueno, por ese lado, nos quedamos con la sucesión correspondiente para las X. Aún tenemos otra desigualdad válida para las X con deseos, ¿no? Pues, digamos, las X correspondiendo a esos mismos instantes, esta distancia aún estaría siendo acotada por un número que va para cero. Y por aquí también, borrando los que tenemos que borrar para quedarnos con aquellos que para ustedes sí convergen. Todavía tendríamos que vale esto, ¿no? Las imágenes siguen estando epsilon 0 de ellos. Solo que a todo eso ahora podemos agregar, gracias a la compacidad, de que los rojos están convergiendo en algún lugar. Entonces, es tener lo mismo de antes, pero ahora, gracias a la compacidad de K, le agregamos a eso que los rojitos estén convergiendo en algún lugar. De aquí, entonces, la contradicción, ¿no? Porque esos tres hechos ahora entran en conflicto. Y es lo que falta para el remate, ¿no? Detectar el conflicto. Sí, Me parece que XNL de esa convergencia está. el punto A es el punto fijo, para el cual los X están aproximándose, ¿no? Entonces, estamos diciendo aquí en particular es que los X, numerizos, están convertidos en ese punto A. Por el delta, estamos tomando el un pequeño, la idea era justamente para que provoquemos la existencia de una sucesión que esté aproximándose de la. Bueno, ya tenemos unos X entonces, que se están aproximando de la, y a la vez los T's, que están aproximándose al mismo punto que serían. O sea, si X se aproxima de la, los T se aproximan de estrella. Lo que tenemos es una subconductor de pares. Ya en el problema cartesiano. Sería aproximándose el punto A por este problema. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, estos son los mismos pares a los cuales estamos viendo sus imágenes, ¿no? Y parecido con el caso anterior,
Ya tenemos el punto azul fijo, sobre el cual podemos nosotros poner el dedo y decir la función tiene que ser continua allí, ¿no? F. Tiene que ser continua. En ese punto, esto implica que la asociación de imágenes por él debería estar convergiendo a la imagen por él en ese punto del fruto especial. Aquí estamos usando la propiedad de F en el padre. Haremos falta que la función sea continua en el padre. Ya por último, si llamamos a esto de A, alfa, esta afirmación de beta, alfa y beta entran en conflicto. Alfa, beta. Para una razón por la que necesita que ustedes sepan este resultado inteligente. Va a aparecer el siguiente tipo de cálculo de cuenta. Sí, me pueden ver en el curso. Bien. Hay cosas que a uno le pueden aparecer y después que hacen por ejemplo, el inicial, ¿sí? Inicial, o sea, quiero poner un texto. Una función como esa, ustedes saben que se continúa, lo pueden integrar, etc. Listo. Ahora bien, si nosotros aquí en esa función que está aquí estamos integrando, agregamos una variable más, hay un problema así que es integral. Cuando tenemos una función como esta, ponemos un x acá y aquí pongamos x más que p. Estoy agregando aquí un parámetro base, que si tú lo fijas, como x igual a 1, 2 o 3, lo que tienes aquí es una función interna y puedes integrar. Por cada x fijo, tienes aquí una función interna y puedes integrar porque es una función continua. Listo. Después el método integral, voy a aparecer lo siguiente. Podemos pensar en aquella función que se define con, para cada valor de x,
Ese X lo pones aquí como una constante, integras eso. Muy bien. Y ahora, tú te podrías preguntar, por ejemplo, cuál es la derivada de esa función. Eso como un ingeniero, Caio. Y como matemáticos, podrías preguntarte por qué sería derivable, ¿no? Sí. ¿Por qué sería siquiera continua? ¿Y qué creen que sería? Si tú mueves X un poquito, la pregunta por utilidad sería, si yo muevo X un poquito, ¿será que la integral, el cálculo integral se mueve solamente un poquito o es que podría cambiar un poquito? Imagínate aquí, si el X se mueve un poquito, la integral podría cambiar mucho de valor. Así, viendo lo que tienes aquí adentro, la respuesta es, a mí me parece que no. ¿Y por qué no? ¿Por qué tu corazón te dice, qué es lo que estás viendo acá que te diría, yo no creo que eso va a cambiar mucho si cambia algo? ¿Perdón? Porque yo lo que veo aquí es todo continuo, ¿no? ¿Sí? Ahora, seamos, para ser un poco más precisos, la función que tú tienes aquí es una función que depende de dos variables. Como función en las dos variables se mueve de manera continua. ¿Sí? Entonces, es una función tan continua, así como estoy viendo recontra continua, y aquí recontra quiere decir que a pesar de que muevas las dos variables, resulta ser continuo, no se mueve nada, se mueve un poquito, se mueve X un poquito, se mueve un poquito, que a mí me da la curiosidad, me da que al resultar, al integrar la variable t, tendría eso todavía moverse de manera continua. ¿Sí? Muy bien. Esto que vamos a probar ahora. Vamos a probar que si X se mueve un poquito, realmente el cálculo integral se mueve. Ahora, es verdad que si X se mueve un poquito, por cada t, veremos cómo la imagen se mueve poco. Eso sí es cierto. Pero aquí, cuando queremos evaluar la función phi en los x, estamos en ese cálculo considerando todos los t que se encuentran en ese intervalo. Y entonces, ese poquito que se mueve son errores que a lo largo del intervalo podrían irse acumulando. ¿Vale? ¿Sí? Muy bien, lo que vamos a probar ahora es que todos sus errores son errores que aparecen por cada punto del intervalo compacto 0,1. Por el hecho de que este intervalo es un intervalo compacto, vamos a permitirnos poder acotar los errores sin dejar que en verdad la función phi no cambie mucho. Si en cambio fuese una integral impropia, ustedes integran de 0 al infinito, esos pequeños errores que pueden aparecer por cada t, sí se podrían ir acumulando y ya no tendríamos seguridad de que realmente la phi se mueve de manera continua. Ahí sí pueden ocurrir cosas extrañas, puede ser que la phi cambia abruptamente de valor para ciertos puntos x. Entonces, trato de con este ejemplo motivarnos a observar, observar que lo que nuestro corazón dice que va a ser continuo, y para esa continuidad va a ser necesario que lo que usted quede en efecto continuo, para ver que no se me da mucho, ¿sí? Y la compacidad del intervalo en el cual estoy integrando es importante para finalmente mostrar que el error acumulado va a presentar. Es nuestra siguiente aplicación de compacidad. Entonces vamos a dividirlo así. Bueno, sea la función incluye sobre. Aquí es el D, va a ser el dominio sobre el cual la variable X se mueve. Para él no hay mucho problema. Y aquí se voy a fijar un compacto particular, va a ser un intervalo. Y voy a tomar valores reales para la función. Pero una función como esta es una aparece en el código. Ya de azul. Sí, esta función. Y los. Entonces, dos puntos. En primer lugar, al fijar la variable, al fijar, perdón, el punto X en el dominio D,
Sabemos que en la siguiente variable t, la función va a ser continua. Si tienes una función que es continua sobre un intervalo cerrado, en el curso anterior aprendieron, cuando ustedes lo integral se lo dijeron también, uno puede integrar, ¿no? Siempre es integrable, vamos a integrarse por no. Hasta aquí esto está bien definido. ¿Sí? De esa manera estamos definiendo un número por cada x que fijes. En ese conjunto F. En principio, lo que estamos haciendo aquí así, de esta manera, en este mecanismo, es definir una nueva función en B. Queda una sola variable porque la otra es singular. Esta función está indefinida. Pero porque hacer F continua, entonces es continua termina en el F, pero por eso tenemos integrado. Y la noticia de este resultado es que el resultado se puede guardar en una función. Y esa función lo que establece aquí. Bien, vamos a empezar por acá. De hecho, lo que imagino que ahora va a ser un profesor cuando regresen, lo que sigue es mostrar que también podemos nosotros demostrar que esta función que resulta aquí, al integral también es derivable si es que la función esta que está aquí adentro es suficientemente derivable. Es cumple con condiciones que ustedes van a ver en cuanto a más grosso. Van a ver y la bautiza cuando esta función que estamos teniendo mediante este procedimiento resulta ser derivable. Básicamente va a ser cuando esta función sea diferenciable y su derivada de con condiciones insechables. Nosotros comenzamos con la pintura. Y ahora vamos a empezar. Bueno, punto A, dentro del dominio, dentro del conjunto B. ¿Cómo tenemos que mostrar esa función continua aquí? Para eso, entonces, tendríamos que comparar phi sobre un punto X. Y un valor que tiene phi en ese punto igual. Ok, eso va a ser exactamente. Cuando el que empieza definido, la integral de A a B. Esta función con el X y esta función con el A. Y hacer las funciones integrales, saben que la suma de integrales es integrable y la integral de diferencias integrales. ¿No? Podemos aquí agrupar dos integrales en una sola. La T, que es una base integral. Y aquí hemos fijado las variables. Hemos fijado el punto A, hemos considerado la variable de potencial, pero ahora recuerden, pues más los integrantes de la para que vean que está cerca de más. Entonces, quiero recordar que los números están próximos, el X y A están próximos. El valor absoluto de esta diferencia sería el valor absoluto de esa integral. Y vieron ustedes que el valor absoluto de integral está dotado de la integral del valor.
Vamos a ver qué pasa. Integral, el valor absoluto de la x. Entonces, aquí está por esto lo que hemos conversado al inicio cuando veíamos el ejemplo. Por supuesto, pues f es continuo. Por cada t, cuando x y a estén cerca, esa diferencia tiene que ser pequeña. Pero pequeña por cada t. O sea, por cada t, con x suficientemente cerca de la, tenemos aquí un error. Un error por cada t. Que al final, al integrar, se van a ir acumulando. ¿Sí? Entonces, en ese integral podríamos ver que de repente son los pequeños errores por cada t que van a acumularse y ser un gran error. La pregunta es si acaso podemos controlar todo ese error total. Pero para eso, ¿qué nos ayudaría? Nos ayudaría a saber que podemos fijar un margen de proximidad que x respecto de la, y que este error, esta diferencia, sea pequeña, sin importar quién sea el t, ¿no? De manera uniforme sobre todos los t's. ¿Sí? A ver, voy a hacer un dibujo aquí, sino para que se pueda hacer. Este intervalo, yo sé que si f es continuo, cada punto t, la diferencia que hay entre f de x t, f de a, t, la diferencia entre ellos es pequeña. Si el x y el a están próximos, esa diferencia es pequeña. Pero esa diferencia podría no mantenerse cuando comienzo a cambiar el valor de t. ¿Sí? Sin embargo, lo que se supone en el dibujo que hice antes, lo que nos dimos aquí, en esta demostración del tema anterior, era que podíamos nosotros conseguir una uniformidad a lo largo de todos los valores de t, cuando este conjunto sobre el cual te toma valores es un compacto. Ya está. Por el problema anterior, con el intervalo abierto par, la función es continua del par, entonces explicarlo antes, dado que no cualquiera, trae o capaz de encontrar un delta de manera que la distancia que hay entre las imágenes para x y a es tan pequeña como ese margen de error que yo dije, esto, una uniforme sobre todo esto es. El primer uniforme sobre todo, o sea, sin importar quién sea el t, veremos cómo sus imágenes están cerca. Si es que x es otro todo que se encuentra delta z. Basta que la primera variable es conocer que la para que de manera
uniforme en la segunda variable, pues su imagen está cerca tuyo. Eso es exactamente lo que probamos en el primer tema. Sí. Y bueno, ya pueden ustedes ver que está terminado, ¿no? Pero, al tener una uniforme, al controlar de manera uniforme los errores, no veremos que eso se produzca tanto, ¿no? Estamos probando así que los errores son hechos por el término. Importante es que ahora estaría cruzada por el término veces de los años. Entonces, solo para que se vea más junto, tenemos aquí lado esto. Y los contextos se deben usar. Tener informes sobre todos los test. Y eso en particular implicaría que vamos a cambiar esto por esto. La diferencia sería menor o igual que ese integral, y ese integral voy a cambiar esta cosa por la cuota que es textos para unizar. El integral va a ser nulo. Sí. Bueno. Bueno. Sí, ya está actividad. Significa entonces que dado una acción arbitral, fijada el A. Comenzar, estado de la cualquiera. Este A, sí, no este A, pero siempre color, es la solución. Fijado el A entre el dominio. Sin importar quién es el epsilon, hemos sido capaces de encontrar el delta, de manera que las imágenes para aquí están cerca de la imagen en A, siempre que realmente sí, pero ¿por qué? Bueno, aquí estamos diciendo que la función que está aquí adentro es menor que esa constante. ¿Significa eso que la integral va a ser menor que integrar esa constante? Y no está claro, ¿eh? Finalmente, la respuesta es sí, sí, ¿verdad? Porque esta función que está aquí es continua. Al ser continua, ¿va a ser menor? Es una buena pregunta. Sabiendo que es continua. A ver, porque ya con eso deberían poder decir. Sabiendo que lo que tienes aquí es una función continua, aquí en ese intervalo contable. ¿Por qué la función siendo menor una constante, la integral tendría que ser estrictamente menor que la integral de constante? Estamos integrando una función encima de contacto. Y estamos diciendo que esa función que es integrando es estrictamente menor que una cierta constante. Porque la función está hacia abajo. Entonces, ¿por qué la integral sería estrictamente menor? La integral es constante. ¿Por qué la integral de esa función tiene que ser menor que el área rectangular? Eso no es verdad, así nada más de integrales. Pero el hecho de que la función sea continua te puede permitir decir que sí. ¿Por qué crees? Lo que decir bastante rápido por lo siguiente. Como la forma de circular,
Una función continua en un compacto alcanza su máximo. Ese máximo podría ser el azul. No, porque supone estrictamente menor. Entonces, ni siquiera puede llegar aquí a aproximarse. Podría ser si continuara, o sea, si no fuera continuo, podría ser esto. Casi llegar aquí y después saltar para allá abajo. Pero al ser continuo, el intervalo es el compacto, el máximo valor tiene que ser estrictamente por debajo de esa constante. Y una vez que tomas el máximo, que si es verdad que el integral de ellos no es igual que integral al máximo, ya eso es estrictamente menor al integral sobre esta. Muy bien. Un placer. Nos vemos en la curso superior.